gracias por tu invitación y por tu introducción. En un momento esperamos que el doctor José Fernando se nos una a la conferencia. Muchas gracias a todos por su masiva participación esta noche. Y bueno, acá está el doctor José Fernando. Buenas noches, doctor José Fernando, ¿cómo está? Hola Andrés, ¿me escuchas? Buenas noches. Me escuchamos, doctor. ¿Se escucha bien? Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, no siendo más, vamos a compartir pantalla. Buenas noches a todos en los diferentes sitios de Colombia y fuera de Colombia. Para nosotros en Reviva es un placer poder compartir el día de hoy un tema que pues realmente siempre nos ha apasionado, nos ha gustado, que es el tema de la tuberculosis. A todos, muchísimas gracias. Héctor, el doctor Zapata, a los amigos de Reviva. Para nosotros siempre es un tema apasionante hablar de la tuberculosis y vamos a tratar de poner en, digámoslo, en punto lo que tiene que ser el update del 2023, a veces siendo difícil porque esta enfermedad en los últimos años pues está generando mucho conocimiento que puede ser abrumador, y lo que con mayor preocupación veo es que bajar toda esta información al terreno está siendo difícil y está generando, digámoslo, problemas, y estamos teniendo unas barreras en la implementación de muchos de estos conocimientos. Un poco para que nos pongamos románticos en relación a la tuberculosis, quiero que se imaginen pues ya más o menos vamos a cumplir casi 90 años, entonces vamos a regresar donde no habíamos quedado. Esta es una foto histórica de los pacientes que están recibiendo baños de sol, y nuevamente esto refuerza mucho de lo que hablábamos hace 8 días en lo que tenía que ver en esa iluminación a los pacientes. ¿Dónde hay que ponerlos? En las habitaciones que son las más con mayor iluminación. Tenemos que tener presente que la micobacteria es lábil a la luz, y además tenemos que tener a nuestros pacientes en las zonas mucho más ventiladas. Hoy me hacían una pregunta del programa de tuberculosis que no le he dado tiempo a responder a Lozano. Era que se generó mucha discusión frente al uso de las mascarillas. Lo que les comentaba es que evidentemente hay que colocar en los pacientes, en las habitaciones de aislamiento respiratorio, hay que colocarles una protección, pero gastarnos la plata en la mascarilla N95 cuando tiene un filtro, que es lo que lo hace costoso, este N95 es para protegernos de no infectarnos con partículas pequeñas que sean capaces de llegar a nuestros alveolos. Si el paciente ya está infectado, ¿para qué le voy a colocar una mascarilla N95? Que cuando el paciente tose, lo que va a generar es humedad, va a mojar el filtro y se va a perder la utilidad de esa mascarilla N95, y al final va a quedar como una mascarilla quirúrgica. Entonces, si vamos a ser costo efectivos, pues el paciente debería tener una mascarilla quirúrgica, porque esta es la que podemos estar cambiando todos los días, no son costosas, mientras que una N95, ustedes saben que además él va a depender su vida media, digámoslo, por el uso continuo, y si se moja ese filtro va a perder su utilidad. Y por eso estas mascarillas N95 se reservan es para las personas que no están infectadas y queremos cortar la cadena de transmisión, evitar que se infecten, y para ellas es que debemos utilizar estas mascarillas de filtro. No al contrario, no ponerle al paciente la N95 y a los pacientes y a los médicos la mascarilla quirúrgica. Es totalmente, digámoslo, inadecuado, y debería promoverse el uso de la mascarilla N95 como una medida de protección tanto a los profesionales de salud, a esos convivientes que no están infectados, a sus acompañantes, para disminuir la infección. Entonces yo quiero empezar con estas diapositivas porque desafortunadamente hoy día estamos viendo algo que
digo yo, de regresar al pasado. Hoy venía en el carro, veo mucho que se ha perdido el respeto, las normas, todo está escrito, ya se ha socializado mucha información, pero pregunto es, ¿qué ha pasado? Hoy Cali estaba de una forma bastante caótica. Y esta diapositiva nos muestra un poco algo interesante. Esto era lo que ocurría en esa Prusia, no Alemania porque no estaba formada, lo que era Prusia y los casos de tuberculosis. Y si ustedes miran a su derecha, miren la incidencia o la mortalidad más bien de la tuberculosis entre 75 y 1907. Miren ustedes cómo empieza a disminuir los casos de tuberculosis en un momento donde no teníamos tratamiento para la tuberculosis, no había tratamiento farmacológico. ¿Qué era lo que hacían? Lo que les mostraba en el río, al lado del río, era que los pacientes en el Hospital San Tomás los sacaban, los colocaban en baños de luz, de sol, les daban aire y además de esto, muy buena comida y reposo. Hoy, esos pacientes con tuberculosis, ¿qué es lo que está ocurriendo? Los estamos ubicando en las zonas menos ventiladas de nuestros hospitales o en nuestras casas, no están con una adecuada alimentación y eso lo veo y desafortunadamente muchos de nuestros pacientes que han tenido peores resultados son los que están desnutridos, son los que se han asociado a un estado nutricional muy comprometido y esa es la foto que les pongo a ustedes al lado izquierdo, que es lo que ustedes ven todos los días en un servicio de hospitalización. Hoy me encuentro a uno de mis compañeros de otras especialidades y me mira y me dice con sorpresa, José, ¿cierto que están aumentando los casos de tuberculosis? Y entonces yo llego y pienso y yo, bueno, sí están aumentando. El problema es que desafortunadamente el diagnóstico de la tuberculosis no lo estamos haciendo en los ambientes comunitarios, sino que lo estamos haciendo en los ambientes hospitalarios. Entonces, si el 80% de nuestros diagnósticos están siendo en el hospital y estamos hablando de un retraso diagnóstico de la tuberculosis, pues esto es lo que va a seguir ocurriendo cada año. Y estas imágenes se las traigo porque quiero un poco compartir eso. Miren lo que pasaba en la Alemania y esto es la incidencia de los casos de tuberculosis antes de la guerra y durante la Segunda Guerra Mundial. Y miren ustedes en la columna de la incidencia cómo los casos de tuberculosis, a pesar que tenían una situación controlada previa a la guerra, miren lo que ocurrió. Se incrementó los casos de tuberculosis. Estamos hablando que duplicaron esos casos de tuberculosis. Pasaron de 900 casos por cada 100.000 habitantes a 2.000 casos por cada 100.000 habitantes. Y leyendo un poco, porque hay un libro muy interesante sobre la tuberculosis y la guerra, desafortunadamente en ese momento los nazis promovían lo que era la muerte a los casos que eran confirmados de tuberculosis. Estos pacientes eran llevados a las cámaras de gas, muchos de estos morían, la mayoría morían, pero a pesar de tener este control que ellos estaban haciendo, que no debería ser, que no debería haber ocurrido nunca, miren ustedes cómo la incidencia de los casos de tuberculosis aumentan. Y siempre nos han enseñado que durante las pandemias, durante las hambrunas y durante la guerra, siempre vamos a ver lo peor del ser humano y además de esto, muchas de las enfermedades, y ya lo vemos, pierden el control. Estas enfermedades que tienen interés en salud pública empiezan a tener control. ¿Y qué fue lo que ha ocurrido con el COVID? Ya se los voy a mostrar. ¿Y por qué esto es tan relevante? Porque la historia nos va mostrando que a pesar de tener una enfermedad controlada, cuando llega la Segunda Guerra Mundial, evidentemente los países quedaron devastados, había una hambruna, había sitios de hacinamiento, pero miren lo que ocurrió. Incrementaron los casos de tuberculosis al final de la guerra. Eso mismo es lo que nos está enseñando el COVID. Y en el 2022, cuando estamos con los primeros datos posterior al inicio de la pandemia del COVID, vimos que todas las formas de tuberculosis incrementaron más o menos un 5%.
y preocupa que el 3% de los pacientes tenían alguna tuberculosis fármaco resistente. O sea, evidentemente, como ocurrió ya hace 80 años, estamos viendo que con la pandemia, algo muy reciente, y no lo estamos aprendiendo, no estamos recordando esa historia. No, por eso quería traérselos, porque esto que les quiero mostrar hoy, a pesar que hay unas actualizaciones interesantes, información que tenemos desde hace 10 años no la estamos haciendo porque no la estamos bajando al terreno. Y aquí tenemos unas barreras en el acceso, unas barreras en la implementación de muchas de las recomendaciones y de lo que deberíamos estar haciendo hoy día. Entonces es evidente que incrementamos los casos de tuberculosis, que se incrementó los casos de tuberculosis farmacoresistente y lo que es peor aún, la mortalidad. Entonces es un problema, lo vemos con la pandemia, la historia nos enseña que ya lo vivió la humanidad en la Segunda Guerra Mundial, pero a pesar de todo esto, no hemos cambiado nuestras políticas, nuestras actividades, en salir a buscar a los pacientes en la comunidad y no esperar a que estos pacientes sean diagnosticados en los hospitales. Este es el mapa de Colombia, una información, digámoslo, que puede tener sus registros. Hablamos que en Colombia la incidencia está en 25 casos por cada 100.000 habitantes y que hay un incremento del 4% con respecto al 2020. Pero hay zonas geográficas y muchas personas de Antioquia, de Cundinamarca y aquí en el Valle del Cauca, estamos viendo que esta incidencia puede ser mayor. Podemos estar hablando en 30 casos por cada 100.000, otras zonas geográficas en 40 casos por cada 100.000 y en poblaciones muy concentradas esto puede ser muy elevado. Entonces en Colombia y no todas las regiones entonces tienen la misma carga de tuberculosis. Vamos a tener zonas geográficas con una carga alta, otros con una carga intermedia y otros con una carga baja. Entonces, cuando se diseñan estas políticas nacionales, a veces preocupa porque estamos tomando decisiones como si todas las zonas geográficas tuvieran la misma carga en tuberculosis. Yo creo que deberíamos ya empezar a evaluar realmente cómo es que vamos a bajar esta información para las diferentes áreas geográficas, porque la implementación de todas las recomendaciones va a ser difícil en cada una de estas zonas. Quisiéramos que todas funcionaran igual, pero no va a ser posible y eso lo tenemos que entender. La cuenta de alto costo, y como este es un tema de VIH, esta cuenta de alto costo también me muestra y me genera una información que me preocupa, porque si a lo largo de los años hemos estado hablando que estamos oscilando entre 15.000 y 18.000 casos de tuberculosis, pues la cuenta de alto costo para ese momento, cuando se hace el análisis del 2021, me dice 9.640 casos, un subregistro evidentemente. Y lo que preocupa y que me estaría dando la información, esta cuenta de alto costo, situación que difiere a lo que me da la información del CIVIGILA, es que un poco más de la mitad de los pacientes fueron diagnosticados o fueron tamizados frente a la infección por el VIH, cuando debería ser el 100%, y si nosotros estamos teniendo una población que se está diagnosticando de tuberculosis y sabemos que existe una población de riesgo que es el VIH, la pregunta es, ¿por qué no todos nuestros pacientes son diagnosticados o se les ha realizado una prueba de pesquisa frente al VIH? Y preocupa que si en el mundo estamos hablando que el 8% es la tasa de coinfección tuberculosis VIH, en Colombia estaríamos hablando del 15%, o sea, el doble de pacientes coinfectados de tuberculosis y VIH. O sea, tenemos un problema en Colombia, evidentemente hay un problema de información, pero con los datos que tenemos, creo que tenemos que empezar a mejorar tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Y entendamos que VIH es un factor de riesgo para el desarrollo de la tuberculosis. Cuando nos infectamos por los bacilos de micobacteria, no todas las personas van a desarrollar la infección, el estado latente o la enfermedad. Hay personas que son capaces de depurar
lo que es la micobacteria cuando entra a ese alvéolo, porque tiene unos sistemas de clearance, de limpieza, que le permiten eliminar a la micobacteria. Y vamos a ubicarnos en la parte de su izquierda, vamos a mirar el alvéolo, vamos a mirar el macrófago alveolar, cómo llega la micobacteria, y la micobacteria tiene unos antígenos que son específicos de la micobacteria que le permiten la protección frente a esos ambientes agrestes. Entonces, hay un factor que se llama el EXAT6, que es como un antígeno de liberación temprana que permite a que esa micobacteria no sea fagocitada fácilmente por el macrófago alveolar. Y además, si fuera fagocitada, pues se va a generar unas situaciones donde ella puede estar en un estado de, digámoslo, de no ser agredida por ese sistema inmunológico. Una vez entra a este sistema, empieza a tener ese contacto, se van a empezar a generar unas citoquinas, que son unos mediadores inflamatorios muy importantes, que le van a permitir, uno, o a la micobacteria pararla, o continuar en su proceso, o que este proceso inflamatorio sea, digámoslo, muy silente o realmente sea muy sintomático. Entonces, estas citoquinas que se van a ver afectadas en estados de la inmunosupresión, ya sea VIH, trasplante, desnutrición, estados de inmunosenescencia, pacientes usuarios de terapias biológicas, pacientes que están en quimioterapia, pues esto va a generar esa desbalance y por lo tanto aquí vamos a tener una situación, o controlo la micobacteria a nivel pulmonar, o esta micobacteria puede entrar en los linfáticos y hacer esa diseminación. Generalmente, este paciente que no está tan inmunocomprometido la controla a nivel pulmonar. Y por eso muchas de nuestras pruebas diagnósticas están destinadas a las muestras respiratorias, mientras que los pacientes que hacen enfermedades diseminadas vamos a tener que utilizar métodos diagnósticos que desafortunadamente, a pesar que tenemos un update, que tenemos una gran evidencia que se puede utilizar, nos estamos enfrentando a unas barreras de implementación, barreras de acceso, porque no tenemos estas pruebas en las mayorías de nuestros laboratorios. Entonces, aquí ya empezamos a tener problemas en traer toda esa actualización en lo que son pruebas diagnósticas. Entonces, entró la micobacteria, se fue al pulmón, aquí la controlamos y se va a generar ese granuloma. Ese granuloma es muy interesante porque es un granuloma que le va a permitir a la micobacteria estar en una fase que es latente. En el momento que se genere la disrupción, el daño del macrófago, de ese granuloma, pues lo que vamos a tener es una salida de esa micobacteria y el desarrollo de la enfermedad. Entonces, depende de ese estado inmunológico, yo puedo o controlar la micobacteria o voy a tener una presentación extrapulmonar de la tuberculosis. Entonces, ese estado inmunológico en el paciente con VIH es tan importante y cuando a mí me dicen el paciente VIH tiene estos CD4, yo ya puedo ir mirando qué puedo esperar en la presentación de la tuberculosis. Lo que les comentaba, y además, fuera de este control del sistema inmunológico, hay un conocimiento que se está generando cada vez más y son los polimorfismos genéticos. Hay personas que son susceptibles al desarrollo de la micobacteria. ¿Por qué? Porque tienen problemas en la presentación de antígenos, tienen problemas en la liberación de citoquinas, tienen problemas en la formación del granuloma, porque genéticamente están diseñados para no controlar la micobacteria. Esos polimorfismos genéticos se están estudiando, hay poblaciones que se han encontrado que son muy susceptibles y ahí volvemos a una parte de la historia macabra en la TV donde hablaban que la tuberculosis era genética y desafortunadamente muchas de las personas, familias que tuvieron tuberculosis, sus hijas no se casaban porque hablaban que la tuberculosis era hereditaria. Entonces, es interesante porque al final vamos a entender que no es que sea hereditaria, sino que existen poblaciones susceptibles de desarrollar la micobacteria y esto es debido a polimorfismos
genéticos. Esa es la razón por la que ustedes van a encontrar miembros en una familia donde todos están expuestos a la micobacteria y solamente los hijos y el papá desarrollaron la tuberculosis, pero la mamá no, ¿sí? A pesar que estuvo en el cuidado y la exposición. Y hay otras familias donde solamente uno le dio y los otros miembros, adultos mayores que tienen inmunosenescencia, no desarrollaron la enfermedad, sino que quedaron en un estado latente. Es porque a lo mejor no tenían esa condición de polimorfismo genético que les permitiera ser susceptibles a desarrollar la enfermedad. Entonces, eso es un tema interesante porque a futuro yo creo que esto va a jugar un papel, digámoslo, importante al momento de definir quién va a recibir o cómo podemos nosotros ser costo efectivos en el sentido de a quién darle tratamiento quimio preventivo y a quién no, depende de esa susceptibilidad genética. Suena a ciencia ficción, evidentemente, pero para allá vamos y con inteligencia artificial, pues esto ya lo vamos a tener de aquí a muy temprano. O sea, es algo que no podemos dejar, ya vienen los avances interesantes, evidentemente vienen vacunas, van a venir nuevos esquemas de tratamiento, pero esto ya es más dirigido a los tratamientos y pues lo que se busca también es una medicina individualizada. Ya vamos a llegar en algún momento en el concepto de la tuberculosis. Hablemos un poco del diagnóstico del ATV, ¿vale? Y veamos un poco porque al final nos quedamos en una cosa muy simplista, su radiografía y sus tinciones, ¿no? Y hoy sabemos que ni las tinciones y que las radiografías pueden tener una utilidad limitada, no es que no sirvan, sirven y se aconseja realizarlas en lo que son los estudios de contacto y en los pacientes que tienen sospecha de poder tener una enfermedad por tuberculosis. Pero debemos entender que 1 de 4 pacientes a los que se les realiza una radiografía que tienen una tuberculosis, el 25% van a tener una radiografía normal, ¿ok? Entonces, esto es interesante, es muy importante tenerlo, y a pesar que tenemos herramientas diagnósticas, la realidad es que estamos siendo incapaces de detectar los casos. Ahí hablamos de esa capacidad que tienen los sistemas de detectar y evidentemente estamos teniendo problemas en Colombia porque nuestra capacidad de detección de los casos de tuberculosis no se está dando y lo que estamos es identificando al paciente con retrasos diagnósticos de más de 30 días, 80% de ellos en los hospitales con enfermedades muy avanzadas. Entonces, hay unos obstáculos que van a generar problemas en el control de la tuberculosis y aquellas personas que estén conectadas y que tengan esa capacidad en toma de decisiones, los invito a revisar qué es lo que está pasando, porque no nos podemos quedar solamente a que la EAPB, que no sé qué, que el ente territorial, que bueno, un montón de cosas que no están cumpliendo con la normativa de la guía, pero lo que tenemos es que bajar toda esta información a nuestros prestadores para que entiendan que estas pruebas moleculares, que es allá para donde voy, deben implementarse. Entonces tenemos varios escenarios en la tuberculosis. Una cosa es la infección latente, otra cosa es la tuberculosis subclínica y otra cosa es la enfermedad activa por tuberculosis. Tenemos que tener presente y vamos arriba. Miren ustedes, hay unos individuos que están expuestos. Sabemos que 1 de cada 4 pacientes en el mundo se expone y van a desarrollar la enfermedad, la infección, ¿ok? Pero no todos van a desarrollar la enfermedad. Ese riesgo es mayor los 2 primeros años. Unos hablan que 5 años, pero muchos dicen, mire, en los 2 primeros años, después de la exposición, vamos a tener ese riesgo de generar la primoinfección, desarrollar la enfermedad activa por tuberculosis, ¿ok? Entonces, ¿quiénes son los de mayor riesgo? Lo tenemos muy claro. Los menores de 5 años, donde no es el 5%, sino el 50%. Los pacientes VIH, donde el riesgo es 10% por año. Los pacientes con terapias biológicas, donde el riesgo puede llegar a 40 veces mayor que la población general. Los pacientes que son sometidos a un trasplante de órganos sólidos, donde este riesgo puede llegar
a entre 50 a 80 veces mayor que el de la población general. Estamos viendo un incremento en los adultos mayores. Todas estas poblaciones que inicialmente empiezan a ser poblaciones susceptibles, ya no solo el VIH, vamos a ver cómo se van a incrementar los casos de tuberculosis en nuestras comunidades. Y posteriormente vamos a tener que el riesgo de desarrollar la tuberculosis va a estar entre 2 a 5% por año, depende del factor condicionante de riesgo, que eso lo vamos a hablar en otra intervención diferente, donde vamos a hablar sobre la infección latente por tuberculosis. Pero hoy nos vamos a centrar en lo que tenemos nuevo. Entonces, entendiendo ese panorama, yo puedo identificar la infección latente con unas pruebas que cada vez van ganando mucho más fuerza, como son las pruebas de liberación de gamma interferón. Tenemos la prueba de la PPD, que hoy día esa prueba de la PPD estamos teniendo dificultad en la implementación. ¿Por qué? Porque esta es una prueba que requiere ir a que se la administren, requiere una lectura a las 48-72 horas y además es operador dependiente. Uno, de que la aplique bien. Dos, acuérdense que esto es un biológico y el biológico pierde potencia y estos biológicos vienen en multidosis. Y además de esto, la lectura es inadecuada porque no miden la induración, sino que miden el eritema. Y estos pacientes pueden tener anesia y requerir un booster. Este booster se hace habitualmente al mes, entre 4 a 8 semanas, donde yo voy a mirar la reactividad de esa PPD. Entonces, la prueba de booster no la estamos haciendo. Nuestras guías se quedaron solamente en hacer una PPD y esto no está siendo capaz de identificar a los pacientes a riesgo. Esto ya lo estamos identificando: trasplantes, terapias biológicas, pacientes VIH, pacientes en cáncer y pacientes con inmunosenescencia. Muy alto riesgo que yo creo que a futuro nos obligará a cambiar, y ahí viene el problema. ¿Cómo cambiar si estamos teniendo barreras en la implementación de estos métodos diagnósticos? La tuberculosis incipiente son pacientes que están asintomáticos y por eso muchas de estas pruebas, cuando empezamos a utilizarlas, nos sale que hay exposición, y ahora miramos si el realizar una prueba respiratoria y nos identifica una prueba molecular con una cantidad baja, así el cultivo salga negativo, pues empezamos a generar unos conocimientos que son inadecuados cuando empezamos a hablar de falsos positivos en las pruebas moleculares. Lo que pasa es que la prueba molecular me está identificando la presencia de material genético y evidentemente yo se la estoy haciendo a una persona que en algún momento desarrolló algún síntoma. No se la estoy usando, no la estoy tomando en una persona que está asintomática de la calle. Entonces, estas pruebas moleculares nos van a ayudar a identificar personas con esas tuberculosis incipientes o las tuberculosis subclínicas, donde pueda que no tengamos ni la clínica consistente de una TB, ni además hallazgos radiológicos, ni manifestaciones hematológicas o reactantes de fase aguda elevados, porque el paciente aún no tiene la enfermedad y lo estamos identificando a tiempo. Y si queremos cercar la cadena de transmisión, pues tenemos que identificar rápidamente e intervenir en todos estos escenarios. Esta diapositiva, que pues todo el mundo la conoce, que sale en Nature, es lo que nos muestra es ese panorama, y nos metió el concepto de la tuberculosis subclínica. Ese es un concepto que no lo tenía todo el mundo muy bien formado, porque lo teníamos muy simple. O usted tiene una infección latente por tuberculosis o tiene una tuberculosis activa. Pero hay un espectro intermedio donde ni está muy controlada, ni tampoco tengo la enfermedad activa, y ahí voy. Y puede ser que le esté desarrollando lentamente, como recientemente un caso muy interesante de un paciente VIH con un tuberculoma que estuvo con unos síntomas neurológicos mucho tiempo y tuvo que ser llevado a unas biopsias y evidentemente se ve el tuberculoma. Y entonces la explicación es, ¿qué pasó ahí? Empezó un tratamiento mientras vamos configurando tener un aislamiento y esperemos un poco la respuesta, pero la explicación posiblemente es que son esos pacientes que se infectaron, su sistema inmunológico lo controló, pero llegan esos procesos donde está esa lucha y se puede reactivar, controlar, reactivar y controlar, y este es lo que estamos hablando de esa tuberculosis subclínica. ¿Que se debe tratar? Evidentemente se debe tratar
como una tuberculosis activa. Volvemos a la parte del diagnóstico y aquí hablamos entonces lo que tiene que ver es a rendimiento de las pruebas. Muchos de ustedes todavía hacen vaciloscopías. Las vaciloscopias, la Organización Mundial de la Salud ya nos dice no las hagan más. La Guía Colombiana de Tuberculosis nos dice no las hagan más. Evidentemente vamos a migrar a las plataformas moleculares, pero vuelvo, estamos teniendo problemas en la implementación, en poder disponer de estas plataformas en la mayoría de los sitios. A pesar que sus costos han disminuido, todavía sigue siendo pruebas diagnósticas muy costosas y lo que es peor aún, así se tome, su oportunidad en el resultado no está como debería ser, a la hora y media o a las 3 horas cuando se usan estas plataformas múltiples, y lo que estamos viendo es que la plataforma la tenemos, el resultado a las 2 semanas. Estas 2 semanas, pues nos aumenta el contagio de una persona con tuberculosis a los demás, o lo que es peor, mantener esa persona en ambientes hospitalarios sin un diagnóstico, promoviendo la transmisión de la tuberculosis en trabajadores de la salud. Las vaciloscopías en VIH sabemos que entre menos CD4 tenga, la probabilidad de tener una tinción negativa es muy alta. Por lo tanto, si yo tengo un BK negativo en un paciente que tiene CD4 muy bajos, no la descarta y eso ya lo tenemos tan medido, conocido. Sabemos que su rendimiento puede ser tan bajo, menor del 35%. Entonces, los pacientes que tienen PPD positiva, que tienen adecuados recuentos de CD4, que tienen a la radiografía de tórax, miren esto, el paciente está configurándoles un cuadro y si tiene BK de esputo negativo, nunca descarten una tuberculosis. Esa es la razón por la que tenemos que tener los cultivos y especialmente las pruebas moleculares. El BK de esputo, que va a tender a desaparecer, pensaría que no. Deberíamos, es una opinión personal, lo vengo diciendo, muchos de los compañeros lo pensamos, porque es que estamos en áreas geográficas donde tenemos micobacterias no tuberculosas, causantes de micobacteriosis, y esto no las vamos a poder identificar con las plataformas moleculares que tenemos, y por lo tanto es importantísimo mantener las tinciones en el diagnóstico. Evidentemente, la prioridad es la prueba molecular, luego tenemos que pasar a ese cultivo y tenemos que dejar las vaciloscopías y no soltarlas, no quitarlas, porque además nos da información sobre las micobacterias no tuberculosas. Ya sabemos cuál es la dificultad de las vaciloscopías, necesitamos un número de bacilos muy alto y podemos tener pacientes además que a pesar que son bacilíferos, el cultivo nos puede salir negativo en el 10%. O sea, el tener un cultivo negativo no significa que el paciente no tenga una tuberculosis. Esto ya lo tenemos claro y esto era lo que conocíamos en el inmunocompetente, no VIH. Con el VIH, pues estas muestras de cultivo, el rendimiento va a ser, digámoslo, menor. Entonces, el tener un cultivo negativo no descarta que este paciente pueda tener una tuberculosis. Y esta gráfica lo único que me muestra es cómo la límite de detección de las unidades formadoras de colonia puede variar el rendimiento de la prueba. Me explico. Miren ustedes a su lado izquierdo, en la parte superior, vamos a tener la tinción de Nielsen y de auramina, y para uno tener una vaciloscopia positiva, necesito un límite de detección entre 10 a la 4 y 10 a la 5 micobacterias. Pero si yo tengo, vamos a tratar de rayar acá, si ustedes ven la prueba molecular, y aquí estoy viendo el ESPER, que fue la primera prueba que ya cumple más de 10 años de su introducción, pues nos dice que necesita un límite de detección entre 10 a la 2 y 10 a la 3, pero cuando yo utilizo una metodología que se conoce como ultra no es que sea ultra rápido, ultra no es que sea ultra poderoso, ultra es que tiene una sensibilidad mejor, pero el problema es que, ya les voy a mostrar cuál es el problema. Aquí lo único que me está diciendo es que el límite de detección va entre 10 a la 1 y 10 a la 2. Rápido, sí, porque esto lo voy a tener en un día. ¿Qué ocurre? Con el cultivo yo voy a necesitar entre 4 a 8 semanas y depende del cultivo, si es un cultivo sólido o si es un cultivo líquido. Entonces, esta foto lo que me está diciendo es, mire, yo no me puedo quedar en las tinciones,
no me puedo quedar en el cultivo, necesito algo que sea mejor. Por lo tanto, las pruebas moleculares llegaron para quedarse. Eso es lo que está promoviendo la Organización Mundial de la Salud. Perdónenme, acá yo trato de sacar de esto, ¿ok? Y esto es lo que me está diciendo bueno, no sé por qué me quedó rojo. Esto es lo que me está diciendo la Organización Mundial de la Salud y lo viene diciendo desde hace más de 10 años. Inicialmente, hágalo para descartar la resistencia. Luego, hágalo para descartar la resistencia y en pacientes VIH. Y ahora nos lo dice, hágalo en todo el mundo. Y cuando yo voy y miro cuál es la oportunidad, cuál es la aplicabilidad, qué porcentaje estamos haciéndole las pruebas moleculares, pues estamos viendo que no es el 100% y estamos teniendo esas barreras de implementación donde por costos unas personas, bueno, personas no, algunas entidades nos pueden estar limitando el uso de esta tecnología. Pero esta tecnología salió es para poder diagnosticar más casos de tuberculosis, descartar la resistencia, poder iniciar tratamientos temprano y así acortar las cadenas de transmisión de estos pacientes. Cuando vamos y miramos la implementación, y esta es una diapositiva muy interesante de la Organización Mundial de la Salud, miren lo que dice acá, que estos pacientes, miren ustedes en Colombia, el 25% de los pacientes se les hizo una prueba de biología molecular, esto evidentemente es un poco antes de la pandemia, y esperamos que estos datos mejoren. Lo preocupante, miren ustedes, como en América Latina estamos viendo que no es el 100% de implementación y pues evidentemente es algo que tenemos que llegar a ese 100%, que todos nuestros pacientes puedan disponer de una prueba de biología molecular para el diagnóstico de la tuberculosis. El Ministerio de Colombia, y estas son guías que ya van a empezar a modificar en relación a unas resoluciones que han cambiado del ministerio, nos dice es, podemos usar las pruebas moleculares. Nunca nos dice que solamente para resistencia, nunca nos dice que solamente para poblaciones VIH, no nos está diciendo que solamente en poblaciones especiales, nos está diciendo es, para el diagnóstico de los pacientes con tuberculosis, tenemos que hacer pruebas moleculares. ¿Cuál? La que ustedes tengan disponible. Tenemos muchas opciones. Tenemos unas plataformas que son cerradas, que son de multiespecímenes, por decirlo de alguna forma, o sea, poder tener una plataforma, poder correr varias muestras a la vez. Vamos a tener diferentes laboratorios, casas comerciales. Aquí hay un ejemplo de 4 casas comerciales donde me dice la misma Organización Mundial de la Salud, hombre, úsenlas. Tienen el desempeño clínico similar a las mismas metodologías recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, porque nos quedamos en nuestro mensaje que la única prueba molecular disponible es la prueba del ESPER, no ESPER. Cuando a mí me dicen, es que yo el ESPER positivo, y la prueba se la están haciendo en Vidimas o se la están haciendo en Abbott, la gente se llevó, y como fue la primera, que todas las pruebas moleculares de tuberculosis, todas se llaman ESPER. ESPER es una plataforma, ya hay varias, y lo que tenemos es una prueba molecular que me va a definir si hay o no presencia del material genético de la micobacteria o si tenemos genes que codifican resistencia de la micobacteria tuberculosis. Aquí vemos el rendimiento de la prueba del GeneSPER, del ESPER, inicialmente porque son los estudios iniciales, donde me muestran cómo en los pacientes que tienen BK positivo, miren ustedes, el 98% tenían un ESPER positivo, pero si tenía un BK positivo. Y si tenía un BK negativo, 67%. Esa fue la razón por la que en los estudios iniciales nos dicen, no nos quedemos con un GeneSPER, hay que hacer dos GeneSPER porque eso me mejora el rendimiento. Pero esa era la metodología vieja. Y miren aquí en esta metodología, la vieja evidentemente, ¿qué pasaba cuando era VIH? VIH positivo, el rendimiento de la prueba era menor que si era VIH negativo. Si la prueba salía positiva, la especificidad de ser una micobacteria tuberculosis era el 99%. Entonces, no teníamos ese problema en la resistencia a la rifampicina, pero sí en detectar a la micobacteria tuberculosis. Y si la población es de riesgo, son la población VIH,
pues teníamos que hacer algo más. Los investigadores lo que hicieron fue, bueno, ¿cómo puedo mejorar la sensibilidad de la prueba? Colocándole unos sitios específicos de la Mycobacterium tuberculosis, unos primers, que se conocen como las secuencias de inserción. Aquí tenemos la 6110, la secuencia de inserción 1081, hay unas plataformas que le han colocado el DEP-R, hay otras el MBP4, bueno, vamos a tener diferentes primers que lo único que van a es mejorar el rendimiento diagnóstico de la Mycobacteria tuberculosis. Y vino, pues el ESPER fue el primero, el ESPER Ultra, que son esas dos secuencias de inserción, y si ustedes ven acá, cómo comparo el paciente VIH positivo, perdón, Dios mío, el paciente VIH positivo con el VIH negativo, aquí tenemos VIH negativo, ¿sí? Y VIH positivo, y miren ustedes cómo mejoró el rendimiento del ESPER Ultra 13% con respecto al ESPER habitual en la población VIH. Entonces, estas nuevas metodologías vienen para mejorar el rendimiento diagnóstico. Entonces, hay que tener cuidado cuando no le ponemos cuidado a estos resultados y asumimos que el paciente no tiene una enfermedad, ¿okay? Porque puede ser que estamos en una infección tuberculosa subclínica, que posiblemente en pocos meses puede llegar a la enfermedad activa, pero en tuberculosis, ¿qué es lo que queremos? Cortar la cadena de transmisión. Y si tenemos tratamientos de la tuberculosis, primero que son baratos, dos, que curan la enfermedad por tuberculosis, ¿por qué no administrarlo? Hay condiciones especiales, hay pacientes en donde vamos a tener interacciones farmacológicas, eventos adversos donde tienen mayor riesgo, pues lo que hacemos ahí ya es una decisión ya muy clínica con ese médico que lo va manejando y con el paciente para ver cuál sería la mejor opción de tratamiento. También no se nos puede quedar, porque como la tendencia es a que nos vamos a ir con los casos de pruebas moleculares, y me preocuparía que al no tener el BK y al no tener el cultivo, esto ya se midió y se midió en África. ¿Qué ocurrió? Que al no realizar el cultivo y solamente quedarnos con las pruebas de biología molecular, en África el 10% de los casos no fueron detectados de tuberculosis. Entonces eso hay que tener mucho cuidado porque las guías están actualizando, las guías de Colombia, las recomendaciones. Vamos a seguir unas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero también tenemos que un poco aprender de las experiencias de zonas geográficas de cargas altas o intermedias de tuberculosis, donde el quedarse solo con las pruebas moleculares limitó el diagnóstico de un porcentaje importante de pacientes con tuberculosis. Entonces, ¿cuál sería la decisión? Esta es una diapositiva del doctor Caminero muy interesante, donde nos dice, mire, si usted tiene sospecha de tuberculosis, ¿qué hacer? Prueba molecular. Yo que les digo a mis estudiantes, además de la prueba molecular, el BK y el cultivo. Y a mí me da igual. Yo creo que es importante tenerlo. ¿Por qué? Porque necesito diagnosticar las micobacterias no tuberculosas. ¿Por qué necesito el cultivo? Porque de ese cultivo, hasta que yo no tenga las secuencias genómicas, tenga esta secuenciación genética completa, genómica completa, pues yo no voy a poder entender cuál es el clon o cuál es la cepa que estoy circulando, y a partir de esos cultivos posteriormente podemos hacer investigación ya poblacional en el sentido de qué es la cepa que está circulando en nuestras comunidades y poder definir si eso está relacionado a la virulencia de la cepa o no. Entonces no nos podemos quedar solamente en lo programático, tenemos que pensar mucho más allá para poder hacer intervenciones desde la investigación operativa. Entonces, ¿qué ocurre? Que la prueba molecular me va a decir si tiene o no tiene la tuberculosis y además me va a dar información muy valiosa que tiene que ver con la resistencia a los fármacos. Si vimos que hay una preocupación por la resistencia a la rifampicina, pues tenemos que buscar pruebas moleculares que identifiquen la rifampicina. Pruebas moleculares o unas pruebas que ya cada vez están perdiendo utilidad, que son las pruebas de genotype. Hay otras que vienen, pero creo que en Colombia, por implementación, las pruebas moleculares son las que deberían quedarse. ¿Qué pasa? Si me dice que es susceptible a la rifampicina, pues deberíamos también tener información de susceptibilidad a la isoniazida, porque ese es uno de los pilares del tratamiento de la tuberculosis, y si yo no le identifico, puedo convertir un paciente monoresistente a la isoniazida en un paciente
multidrogo resistente, o sea, resistente a isoniazida y rifampicina, ¿ok? ¿Qué ocurre? Que si yo tengo una resistencia a la rifampicina identificada, tengo que hacer pruebas de biología molecular que me identifiquen resistencia especialmente a las fluoroquinolonas de alto y bajo nivel, porque aquí puedo tomar decisiones. Y me voy a quedar corto porque estas pruebas moleculares me dan es aminoglicósidos. Y hoy día, estas pruebas de los aminoglicósidos, pues muy poco me sirven porque muchos de nuestros tratamientos ya no llevan aminoglicósidos en las pautas fármaco-resistentes. Entonces, hay que incluir unos paneles diferentes o pruebas de susceptibilidad, especialmente a la bedaquilina cuando empiece su uso, que ya lo estamos utilizando realmente, de hacer vigilancia. Entiendo que esto lo está llevando el Instituto Nacional de Salud y parte Medellín con la CIP, pero de ahí pare de contar. Entonces, tenemos zonas geográficas de alta carga de resistencia a rifampicina donde estamos teniendo problemas en implementar estas pruebas de susceptibilidad, que aquí ya viene un bemol. A futuro, lo que busca la Organización Mundial de la Salud es quitar las pruebas de fenotípicas de resistencia, o sea, hacer esas pruebas fenotípicas de primera y segunda línea y adicional lo de la bedaquilina, bueno, linezolid, todo esto, porque lo que se busca es que todo se pase a plataformas de biología molecular. Interesante, muy bien, pero las barreras de implementación es lo que van a hacer que esto sea retrasado. Es un gran reto que vamos a tener como país y pues evidentemente bienvenido a esta tecnología, pero ¿qué lo veo? Y lo veo en las instituciones donde tengo contacto, que muchas de estas pruebas no son viables que puedan llegar fácil a quedarse. Existe otra metodología que barata, sencilla, que es la prueba del lipoarabinomanán en poblaciones VIH, solamente ha sido evaluada en población VIH con CD4 menores de 100, donde su sensibilidad, y miren las barras en negro, mejoró. Estamos hablando que pudo llegar a una sensibilidad del 60. No es la mejor prueba, pero es una prueba interesante que cuando se usó en terreno disminuyó la mortalidad por tuberculosis en los pacientes. ¿Por qué? Porque una prueba de lipoarabinomanán positiva en estos pacientes, pues empezaban tratamiento empírico frente a la tuberculosis. Entonces, van cambiando los algoritmos de diagnóstico, unos en lo que es la aproximación, siempre nos han enseñado, antes de esta guía de la resolución, nos hablaban que el sintomático respiratorio, entonces tenía que tener tos por más de 15 días, pero ya les comenté que si el paciente está inmunodeprimido, no va a tener síntomas respiratorios, va a tener una enfermedad diseminada. Entonces nos van a meter otros síntomas como la fiebre, la pérdida de peso, un paciente no va a tener tos, posiblemente las adenopatías, lo que nos hace que tengamos que buscar al paciente con tuberculosis, así no tenga síntomas respiratorios, y pues las imágenes diagnósticas, las pruebas moleculares empiezan ya a jugar un papel importante. ¿Por qué? Porque ya empezamos a mirar hacia esa tuberculosis del paciente subclínico, ¿no? El paciente que tiene esa tuberculosis subclínica. Este es un algoritmo muy interesante que le pueden tomar la foto para que ustedes vean que depende de la presentación, así sea ocular, si es cutánea, intestinal, meningia, miliar. A mí me preguntan, doctor, ¿y qué prueba le pido? Esta resume muy bien. ¿Cuál sería la prueba que ustedes deberían tener dependiendo del sitio donde se esté afectando el órgano que esté afectando? Entonces, aquí vamos a tener unas pruebas buscando el aislamiento microbiológico, biomarcadores, y si estos biomarcadores y las pruebas de microbiológicas no las tenemos disponibles o son negativas, ¿a qué pasamos? A biopsia. ¿Okay? Entonces, esto es muy importante porque en este algoritmo, ¿qué es lo que estoy viendo? Nos quedamos en la biopsia, me llega a mí el paciente con la presencia de un granuloma, y granuloma no quiere decir tuberculosis, ¿sí? Granuloma quiere decir la forma de respuesta inflamatoria a un agente, y yo tengo que mirar si este paciente tiene una sarcoidosis, tiene una enfermedad autoinmune, si tiene una enfermedad granulomatosa, que ya no es un proceso infeccioso, sino que es una enfermedad ya más hematológica, y no necesariamente todo esto es
una tuberculosis. Entonces, estas pruebas es importante hacerlas, biomarcadores, realizarlos, y estas pruebas de exposición que empiezan a ganar un papel muy importante, que estamos en MORE, ya lo tenemos que hablar en lo que es en la infección latente por tuberculosis, es la introducción de estas pruebas de liberación de gamma interferón, que es una metodología muy hermosa, muy linda, que ya luego les comentaré cómo es que se desarrolla. ¿Qué viene de nuevo? Y esto sale ya esta semana, este mes, en la Organización Mundial de la Salud nos dice, bueno, olvídense de esto, lo que les comentaba, las pruebas de susceptibilidad convencional. Tenemos que empezar a implementar lo que son todas estas pruebas de nueva generación, soportadas en parte molecular, en identificar rifampicina, isoniazida, levofloxacina, moxipiracinamida y etambutol. ¿Ok? Entonces, estas pruebas ya sabemos que en terreno tienen muy buena sensibilidad, unas se puede ver comprometida, como es en el caso de la piracinamida, pero yo me pregunto, ¿y la piracinamida, pues, que después de segunda línea? Es como para proteger las fluoroquinolonas, pero de resto no nos va a servir para más, es lo que viene, y desafortunadamente esto puede limitar el que a futuro las pruebas de susceptibilidad convencional a fármacos empiecen a usarse menos. Mi posición personal es que, pues, cuando vemos en terreno, yo lo que estoy viendo como clínico que hace investigación operacional es que estoy viendo resultados que son discordantes. O sea, no es la discordancia de laboratorio donde yo cojo esa micobacteria y la pongo tanto en una prueba molecular y la pongo en una prueba de susceptibilidad convencional. Ya las personas del laboratorio entienden que hay una discordancia, que esa discordancia se solventa y que la prueba molecular solita ya resolvió esto. Los clínicos que estamos viendo, que la prueba molecular se la hacen a una cepa diferente, que la prueba de susceptibilidad convencional a un cultivo de otra cepa que creció en otro laboratorio, y que el paciente cuando me llega a la consulta me llega con dos resultados de dos muestras tomadas de momentos diferentes. La pregunta es, ¿qué hago con esto? Entonces, yo creo que esto es una investigación operacional que debemos resolver. Tenemos que entender de que no tenemos solamente una población de micobacterias, que vamos a tener unas heteroresistencias que van a ser identificadas en momentos diferentes, y esto nos va a dar una información para poder abordar de forma adecuada en el tratamiento del paciente. Entonces, esto lo que hay en relación a lo que es con el diagnóstico. Miremos lo que tiene que ver con el tratamiento de la tuberculosis. El tratamiento estándar se soporta en esos pilares de hace más ya, pues que vamos a tener desde la década de los 60, donde tenemos isoniazida, que inhibe la síntesis de los ácidos glicólicos. Vamos a tener lo que es la rifamicina, especialmente la rifampicina, inhibe la RNA polimerasa. Vamos a tener lo que es la piracinamida, que va a acidificar intracelularmente, y el etambutol en una porción del arabinogalactán. Entonces, acá se soporta el tratamiento de la micobacteria tuberculosis, fármacos bactericidas y fármacos esterilizantes, que los damos por un periodo que inicialmente son 2 meses, porque sabemos que al mes 2, el 80% de nuestros pacientes con tuberculosis pulmonar y lesiones cavitadas tenían becas y cultivos negativos. Y dábamos 4 meses adicionales para evitar las recaídas. Entonces, curamos sin recaídas. Ese es el fin del tratamiento de la tuberculosis. Y empiezan a llegar nuevos fármacos. ¿Por qué? Porque no los estábamos curando, necesitábamos medicamentos para tratar la resistencia, y necesitábamos medicamentos con menos eventos adversos y medicamentos para poder acortar el tratamiento de la tuberculosis. Entonces, ¿qué tenemos a este momento? La recomendación es lo que les comento, ese tratamiento estándar que va a modificarse, depende de la disponibilidad de medicamentos, pero ahí es donde yo digo, nos vamos a meter en una camisa de 11 varas, porque si un tratamiento preferente, que ha sido el tratamiento estándar, hemos tenido tanto problema en la implementación, yo no quiero imaginarme en terreno cuando empecemos a tener pautas alternativas de tratamiento, si esto sí, si esto sí, si esto sí, si esto sí. Si ya en pacientes con alguna condición, cuando yo evalúo los tratamientos individualizados, hay N esquemas individualizados,
no quiero imaginarme lo que va a pasar con esto cuando no tenemos programas que ya la realidad es que no son tan robustos como eran antes. Hoy son programas de vigilancia y control. Antes eran programas más de intervención. Hoy tenemos unos comités técnicos científicos que toman decisiones en momentos diferentes de tiempo. Entonces, evidentemente es una herramienta, es un elemento que viene a fortalecer los programas, pero también es cierto que se va viendo unas debilidades que tenemos que fortalecer y tenemos que modificar, porque si no, la implementación de estas recomendaciones va a ser un grave problema. El tratamiento de 4 meses, que es lo novedoso que sale en la Organización Mundial de la Salud, que sale a raíz de un estudio muy bonito, pero miren este estudio, ¿qué es lo que busca? Que ya pasemos de 6 a 4 meses. ¿Con qué? Con fármaco como isoniazida, que es bactericida. Miren que quitan la rifampicina, pero ponen una rifamicina, que es la rifapentina, que tiene una vida media un poco mayor, una fluoroquinolona y le vamos a adicionar tiracinamida los 2 primeros meses. Entonces, el tratamiento se soporta en 4 meses y este tratamiento sale publicado recientemente en un New England Journal of Medicine, donde me mostró que este esquema de 4 meses frente a los 6 meses no era inferior. Entonces, este tratamiento donde damos 2 meses de rifapentina con una moxifloxacina, isoniazida y piracinamida, más los otros 2 meses sin la piracinamida, era igual. Le quitamos 2 meses de tratamiento. La pregunta es, ¿la población VIH? 8%. O sea, 1 de cada 10 personas que entraron a ese estudio eran población VIH. La pregunta que me hago, ¿y cuántos eran adultos mayores? Muchos de estos estudios excluyen a los adultos mayores porque es la población que no está, que no cumple los criterios de inclusión. Cuando voy y pregunto, ¿cuántos de estos pacientes son trasplantados? No hay ninguno. ¿Cuántos de estos pacientes hay de terapias biológicas? No se describen. Entonces, aquí empezamos a tener que este va a ser el esquema para la población joven con tuberculosis. Había tuberculosis pulmonar, evidentemente, que son los que teníamos, unos con VIH, pero tenemos que bajar esa información a terreno muy bien antes de empezar a implementar de forma masiva estos esquemas de tratamiento. ¿Ok? Y algo muy llamativo que nos habla la Organización Mundial de la Salud que tiene que ver con esto, ¿ok? Es qué pasa si el paciente tiene un BK positivo al mes 2. La Organización Mundial de la Salud nos dice que el paciente se puede pasar a la segunda fase, o sea, esa fase de continuación, y que no necesitamos extender. En Cali, especialmente en nuestra zona, hace muchos años encontramos que estos pacientes que tenían BK positivos, que no lo estábamos siendo capaces de curar con los 4 esquemas de tratamiento, cuando los pasábamos, podíamos condicionar a que se seleccionaran cepas resistentes de multidrogo resistente, porque eran pacientes que tenían una monoresistencia a isoniazida, que no la habíamos identificado. Entonces, lo que nos hemos propuesto como programa local es que estos pacientes del BK al mes 2 lo tengamos y si es negativo, garantizar que lo podamos pasar. Y también ya hemos llegado que si el paciente no expectora, entonces lo siguen en la fase intensiva. No, si el paciente no expectora, si el paciente clínicamente va mejor, si el paciente va ganando peso, que es lo importante, pues hombre, este paciente ya lo estamos curando, páselo a la segunda fase. No tenemos que condicionar, pasarlo a la segunda fase, el no tener la disponibilidad de los BK. O sea, ya estamos que esa recomendación operativa nos está limitando el poder seguir en los manejos habituales acordes o digámoslo, entendiendo qué es lo que tenemos que hacer. En niños, pues esta es una pauta que al ser tan efectiva, pues ya se promueve que puedan ser administradas en los 3 a los 16 años y pues es algo que nos empieza a acortar los tratamientos. Frente a la población VIH, ¿qué pasa con el tiempo de tratamiento? Que es que el VIH, que si está muy enfermo, entonces que le extendemos el tratamiento. No, 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 no. Si el paciente tiene una tuberculosis meningia, si tiene una tuberculosis ósea, si tiene una tuberculosis articular, como los antibióticos no llegan muy bien a esta zona, se extienden. Si el paciente clínicamente no va mejor, si el paciente tiene interrupciones, si el paciente tiene interacciones, si el paciente tiene algo que me diga que lo debo extender,
lo evaluaríamos. Pero lo que quiero que se lleven es que el tratamiento dura 6 meses. Es lo mismo. 6 meses. Ah, que tiene una TBC ganglionar extender. ¿Por qué? Si sabemos que 6 meses va a ser igual que a 9 meses. Tengan presente que con 2 meses curamos y con 4 vamos a evitar la recaída. Solo en algunas condiciones, hueso, articulaciones y meninges, lo vamos a extender. Preocupa que en la población VIH no los estemos curando. Y esto no es en Colombia, esto es en Chile, esto es en Sudáfrica, esto es en Asia. El paciente VIH tiene un riesgo de fracaso mayor que la población general. Y cuando vamos y miramos la cuenta de alto costo, preocupa que el 26% de los pacientes tienen éxito al tratamiento, o sea, completaron y se curaron. Esto está siendo un dato que sí es verdad, es muy preocupante, pero desafortunadamente es lo que uno ve en la mayoría de los programas a nivel mundial. Esta es una publicación que sale muy reciente, que sale en Clinical Microbiology Infectious Disease, muy interesante, donde está el grupo europeo con Christoph Land, y ellos lo que hacen es una puesta al día de los diferentes estudios, que no voy a entrar en detalle porque créame que esto es una cosa que empieza a enredar. Cuando empezamos a tener tantos esquemas, esto va a generar más confusión. Aquí lo que les quiero mostrar es que vienen un montón de protocolos, que el Imagine TV, que el Intense TV, que el Redefine, que el Step2C, que el Harvest, que el Sure, que el Rifachor. Luego van a venir unos con nuevos esquemas que ya se publicaron con el Simplicity TV, el Sudoku, con el Sudesoli, que no lo tenemos, unos ACTGs. O sea, vienen muchos esquemas que se están evaluando en ensayos clínicos, y lo único que nos está diciendo es que por fin estamos teniendo un interés genuino en poder acortar los esquemas de tratamiento. Entonces, quiero mostrarles solamente este dato porque es de los resultados más interesantes, que es el Simplicity TV. Este es un estudio que lo que busca es, su palabra lo dice, simplificar el tratamiento de la tuberculosis. ¿Cómo lo vamos a simplificar? Aquí lo vamos a ver ustedes, cómo tenemos los 6 meses del tratamiento estándar frente a un tratamiento donde vamos a dar 4 meses, 8 semanas, en lo que vamos a dar, que es la bedaquilina, el pretomanid, la moxifloxacina y la piracinamida. Ese es el régimen a evaluar, un grupo muy interesante donde además se evaluaron tratamientos en tuberculosis fármacosensible como en tuberculosis fármacoresistente. Las conclusiones o lo que buscaban en este estudio era la conversión del cultivo y los eventos adversos. Es lo que ellos quieren mirar con los tratamientos de 4 frente a 6 meses, con fármacos que son muy bactericidas, de daquilina, protomaní, moxi y la piracinamida. Y esterilizantes donde las fluoroquinolonas van a jugar un papel muy importante ahí. Entonces, si yo tengo un régimen que tiene esa capacidad bactericida, pues evidentemente voy a cortar. En esos estudios, ¿qué es lo que uno tiene que mirar? ¿Qué porcentaje de pacientes tenían tuberculosis pulmonar y cuántos eran bacilíferos y cuántos tenían lesiones cavitadas? Porque esos son los que condicionan las recaídas. Y si ustedes ven, son muy homogéneos los grupos que se evaluaron y las lesiones cavitadas, siendo llamativo que estaban presentes. ¿Qué es lo que miran en las conclusiones? Las tasas de conversión del cultivo, porque al final es lo que me va a definir si estoy curando o no. Y si ustedes ven la línea arriba, rosada, son los pacientes de tratamiento estándar, que cuando los comparamos en los esquemas acortados que se evaluaban en el Simplicity, pues vamos a tener unas tasas de curación o de conversión del cultivo mucho mayor frente al paciente que estaba en el tratamiento estándar. Y frente a los eventos adversos, pues lo interesante es que estas pautas pues sí presentaron unos eventos adversos, especialmente la toxicidad hepática. Hay unos grupos poblacionales y hay que mirar es que sí se presentaron algunos retiros por esos eventos adversos en estas pautas. Entonces, cuando estamos mirando en qué grupos poblacionales estuvieron, ahí vamos a mirar pues si estos pacientes tienen fármacos que tengan potencial de interacciones farmacológicas, hepatotoxicidad, pacientes si son trasplantados, pacientes si son usuarios de terapias biológicas, porque muchos de estos pacientes no van a quedar en estos grupos de short, de acortado. Entonces,
Hay preguntas de investigación que debemos de resolver, que se tienen que generar, y pues ahí es lo que viene a futuro. Vamos a avanzar un poco más. Estos son los datos interesantes de todo lo que tiene que ver con el BIPAL en el estudio Simplicity. Y pues evidentemente lo que le quería comentar es que hay una conversión mayor de cultivo, pero los eventos adversos pues muestran que son importantes y es lo que hay que revisar. Temas interesantes frente al tratamiento antirretroviral. Solo para recordar, porque esta es una historia muy bonita, cuando en Sudáfrica evaluaron a los pacientes con tuberculosis y VIH, encontraban que la mortalidad era muy alta porque nunca les daban terapia antirretroviral. Y aquellos que les daban terapia antirretroviral, la mortalidad era del 50%. Entonces, aquí ellos dijeron, mire, hay que darle tratamiento antirretroviral. La pregunta de todo el mundo fue, ¿cuándo? Cuando empezaron a darlo muy temprano, se les complicaba y pues tomaron una decisión y hace 25 años, cuando empezamos en todo esto, pues la posición de muchas de las personas que manejaban era, espere a que el paciente esté un poco mejor, esté en la segunda fase, no tenga tantos medicamentos para que el paciente tolere el tratamiento antirretroviral. Evidentemente, era otro momento, eran otros fármacos antirretrovirales, fármacos con muy poca potencia, muchos eventos adversos y muchas interacciones farmacológicas. Salen estos estudios, Camellia, TRISAPI y el TBM, que lo que mostraban era definir cuál es el momento oportuno de iniciar la terapia antirretroviral. Y 10 años manejamos este dato, donde eran los recuentos de CD4. Si eran menores de 50, empiécelo temprano. Si era mayor de 50, espere más o menos los 2 meses para empezar. ¿Por qué? Con respecto a la terapia anti-TB. Esto era debido a que los pacientes que empezaban de forma temprana desarrollaban reconstitución inmunológica y aquellos que tenían menos de 50 tenían nuevos eventos oportunistas o neoplasias asociadas, un poco la mortalidad mayor, y por eso tomaron la decisión, no, aquí hay que empezar temprano. Y este fue un tema que muchos de los clínicos todavía manejan, el punto de corte de los 50, que hoy debería desaparecer, porque a pesar que estos estudios nos mostraban el riesgo del iris, nos mostraban el beneficio de disminuir la mortalidad con los menores de 50, tenemos que tener presente que eran con los fármacos viejos. Hoy día tenemos unos medicamentos antirretrovirales muy potentes, sabemos que el empezar de forma temprana reconstituye mucho mejor, vamos a evitar inflamación, vamos a evitar la transmisión del VIH y vamos a evitar pues muchas de las complicaciones asociadas a un paciente que no está. Y además, si empezamos temprano, vamos a mantener en retención en esos pacientes en los programas de VIH. Entonces, esto nos cambió la decisión bueno, qué hacer. Y la Organización Mundial de la Salud, aunque no hay unos ensayos claros que uno diga, mire, es que el ensayo nos dice esto, lo que empezaron a recoger fue la información y sumarla y mirar riesgo-beneficio, y se tomó la decisión que, mire, hoy con los nuevos antirretrovirales, si yo voy a empezar un inhibidor de integrasa, pues tengo que empezar el tratamiento antirretroviral ya, independiente de los recuentos de CD4. Solamente hay unas consideraciones. Si el paciente tiene una TBC meningia, es porque si hace una TBC meningia, un iris, la mortalidad es mayor, el manejo es más complicado. Debería retrasarse. ¿Cuánto tiempo? 4 a 6 semanas después de haber empezado la terapia anti-TBC. ¿Ok? Entonces, esas son las condiciones donde yo debería retrasar, y ya miren, no lo simplificaron. Aquí no tenemos que colocar los recuentos de CD4. Este comunicado que nos sale ahora recientemente, pues nos dice además que en los casos de farmacoresistencia, entonces ya empezamos a no tener tratamientos de 18 meses, sino tratamientos acortados de tuberculosis con bedaquilina, pretomanil, linezolid, fluoroquinolona, ¿ok? Entonces, estos pacientes, como les mostraba también en ese esquema del BIPAL, pudimos acortar el tratamiento de la tuberculosis farmacoresistente. Lo único es que hay que vigilar siempre esas interacciones farmacológicas que podemos tener con el tratamiento antirretroviral. Y en este tema hay unos perfiles o unas variables farmacocinéticas que siempre se ven afectadas. Esta es como una de las diapositivas más claras, es una diapositiva muy interesante que lo que nos muestra es con el fármaco que teníamos en la época, efavirenz, el otro era la nevirapina y de la verdina. De la verdina ya no lo tenemos, la nevirapina ya esto
ya es historia, no deberíamos tener pacientes con nevirapina. Lo que me dice es que el área bajo la curva, cuando lo doy con rifampicina, miren ustedes, y la concentración mínima, cómo se ve afectado el parámetro. Con efavirenz llegaba la concentración mínima hasta el 30%. Con nevirapina llegaba hasta más allá del 60%. Con delaverdina podíamos tener variaciones del 90%. Y cuando un fármaco en estas variables se altera más del 30%, algo tenemos que hacer. Esa fue una de las razones con esa concentración mínima que muchos de los pacientes que tenían un peso mayor de 60 con efavirenz les daban una dosis adicional de 200 miligramos, recibían 800 miligramos, con mayores eventos adversos, poca tolerabilidad, y con el paso del tiempo se dieron cuenta de que esa dosis de 800 no era necesaria, que solamente una dosis de 600 era suficiente y no había fracaso virológico. Vinieron entonces los señores de Integrasa, Raltegravir. Raltegravir sabemos que lo damos 400 cada 12. Como se afecta por interacciones farmacológicas, diferentes estudios, el RIFLEI 1, lo que nos dijo fue duplique la dosis. Este estudio, que se presentan los resultados en la conferencia del 2019, el RIFLEI TV2, lo que nos dijo es que estos pacientes a los que no se les ajustó la dosis, sino que se les dejó Raltegravir 400 cada 12 horas, porque era una estrategia que se buscaba comercialmente para no duplicar la dosis y mirar si esos pacientes controlaban virológicamente, este estudio no mostró la no inferioridad y por lo tanto este estudio se cayó. Lo que nos dice es que si vamos a dar Raltegravir hoy día, la dosis tiene que ser ajustada de 800 miligramos cada 12 horas. Dolutegravir, que es el otro fármaco que podemos utilizar, el problema es que cuando se miró por las interacciones farmacológicas, se caen esos parámetros farmacocinéticos. Pero lo importante del dolutegravir es que cuando el estudio inicial, el SPRINT, nos mostraba cuál era la dosis para hacer el control virológico, se utilizaron dosis de 10, de 50 y de 25, encontraron que estos pacientes con las 3 dosis controlaban el virus. Entonces, esto obligó, además, que el dolutegravir tiene una vida media mucho más larga, a que se llevara un ensayo clínico bastante interesante, inicialmente en el Inspirin, donde mostraban que con la doble dosis del dolutegravir frente al comparador con efavirenz, tenían el mismo control virológico, tanto a las 44 y 48 semanas. Entonces, aquí, con este estudio Inspirin, la recomendación del dolutegravir era duplicar la dosis. Recientemente, y este año se hace la publicación de los resultados que se presentan en el CROI, esto debido a lo que les comentaba. La vida media del dolutegravir es prolongada, vamos a tener que la dosis tanto de 10, de 15, de 25 y de 50 controlan el virus, que además de esto, la adherencia en algunos países a la doble dosis es menos de la mitad, pues nos obligó a muchos investigadores a decir, bueno, ¿qué era lo que pasaba? Un grupo muy interesante lo que cogieron fue dividir un grupo, aunque es pequeño, pero la muestra era representativa, y aquí sale el estudio que se conoce como el estudio Radian, que se publica en el ACE en el 2022 inicialmente, luego se presentan resultados a las 48 semanas, en ACE del 2022 fuera a las 24, a las 48 semanas ahora en el CROI, y salen las publicaciones donde nos dicen que no, que el no ajustar la dosis no va a afectar el control virológico, que estos pacientes con doble dosis o con 50 controlaban, y que aquellos pacientes, porque como todo no son 100% lo que vamos a tener de control virológico, más o menos estamos entre el 80 al 90, estos pacientes que fracasaron no seleccionaron mutantes al dolutegravir, por lo tanto seguía siendo el dolutegravir una opción. Evidentemente, si vamos a ajustar la dosis, son pacientes que tenemos que estar siguiendo. ¿Qué es lo mejor de este trabajo? Que uno de los eventos adversos que me llamó la atención, que fuera el insomnio, en los pacientes que recibieron la dosis normal de 50 miligramos al día, no presentaron estos eventos adversos, que pues, digámoslo, pueden afectar la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, conclusión del dolutegravir, el ajuste de dosis es condicional, pero creo que muchos de nosotros nos vamos a estar moviendo a que esta dosis no se requiera ajuste por estos estudios del TV Radian. Esta foto, que cada vez la vamos actualizando, es muy interesante.
Tenemos muchos fármacos antirretrovirales, estos que son los no nucleócidos, doravirina, travirina, rifampicina, efavirenz y nevirapina. Y lo que les comento es que cuando llevan rifampicina o rifapeptina, miren ustedes, el único fármaco que se pudiera utilizar sería efavirenz, ¿vale? Tanto doravirina como etravirina y ripivirine son fármacos que no pudiéramos utilizar por las interacciones que vamos a tener con las rifamicinas. ¿Qué pasa con los inhibidores de proteasa? Que hoy día todavía se siguen utilizando, no debería, porque son fármacos que en tuberculosis tienen potentes interacciones farmacológicas y por lo tanto, atazanavir, como el que tenemos, o atazanavir covicistat, o darunavir ritonavir, darunavir covicistat, ya Caletra casi no lo llevamos, pero son fármacos que no deberían utilizarse con los tratamientos anti-TB. ¿Y qué pasa con los inhibidores de la integrasa? Si ustedes ven, a la parte de la izquierda, raltegravir y rifapentina pudieran utilizarse ajustando las dosis. Victegravir no se aconseja utilizar porque tiene unas interacciones farmacológicas muy importantes. Dolutegravir, que tenía el mismo color previamente, que era este amarillo, hoy día podemos decir verde, baja el semáforo por estos estudios que nos salen, pero hay una consideración importante, isoniazida, y por eso me muevo a que no ajustemos tanto la dosis del dolutegravir, porque cuando se ajusta la dosis del dolutegravir, los pacientes hacen más alteraciones hepáticas de la isoniazida, un efecto que se observa y se ha publicado con el uso de la isoniazida y el dolutegravir. Por eso, cuando bajamos la dosis, ese efecto se puede observar con menor proporción. El viltegravir no se puede administrar y el cabotegravir, que todo el mundo pues espera su llegada, sabemos que no se puede administrar en los pacientes. Palabras para el iris en tuberculosis. Es algo que no se ha utilizado mucho, no se ha recomendado mucho en las guías, no se ha hablado mucho de este tema. Sabemos que la reconstitución inmunológica está, que la mortalidad es mayor cuando compromete el sistema nervioso central, pero en general la mortalidad es menor. Tenemos dos tipos de respuesta paradójica o iris, uno que es el paradójical TB, que es el paciente que empezó el tratamiento de la tuberculosis y que presenta un empeoramiento clínico y radiológico, y el otro que es el unmasking TB o el desenmascaramiento, que consiste en que empezó la terapia antirretroviral, no sabíamos que tenía tuberculosis y al tener la reconstitución, estos pacientes presentaran la reconstitución en tuberculosis y para evitar esta situación, pues hemos usado una estrategia que Mensch nos publicó ya en el 2018 y poco eco se ha tenido, que ha sido la verdad, donde el uso de prednisolona en pacientes con CD4 menores de 100 que habían empezado terapia antirretroviral, que estaban en un tratamiento de la tuberculosis farmacosensible. ¿Y en qué consiste? 40 miligramos el primer día por 14 días y luego 20 miligramos por otros 14 días, estos pacientes disminuyó el desarrollo de reconstitución inmunológica. Entonces, esta es una estrategia que podemos utilizar en nuestros pacientes. Y ya para finalizar un poco, y gracias a todos por esos 400 personas que han estado conectadas a lo largo de esta conferencia, este tema muy interesante y que olvidamos. Todo está muy bien, lo que tiene que ver con diagnóstico, lo que tiene que ver con tratamiento, pero ¿qué está pasando en terreno? Con preocupación veo que la supervisión de los tratamientos de la tuberculosis ya no se está haciendo como se hacía antes, ¿no? Es como una preocupación que veo porque hemos caído en algo de la tecnología que me parece que está bien, pero si lo hacemos correctamente. ¿Cuál? Los tratamientos supervisados por video. Una cosa son los tratamientos observados de forma sincrónica, o sea, el paciente se conecta, yo lo veo, resolvemos inquietudes y vemos qué pasa. Este estudio, que es un estudio que llevamos aquí en Cali, nos tocó parte de pandemia, pero ya lo habíamos desarrollado antes de la pandemia, lo empezamos a implementar antes de la pandemia. Este es el tratamiento del BDOT sincrónico,
donde participó pues muchos colegas, entre ellos María Elena Tello, que llevó este proyecto de forma interesante y se conectaba con los pacientes, resolvía inquietudes, y lo que hicimos fue una vigilancia bastante interesante de los eventos adversos del tratamiento de la tuberculosis. Se supervisó todo su tratamiento estándar, vigilábamos. Lo bonito de esto es que las tasas de curación llegaron casi al 99%, ¿sí? Solo un paciente, digámoslo, se excluyó porque al final no tenía una tuberculosis, sino una micobacteria no tuberculosa, pero las tasas de curación fueron muy buenas. Y además, pues la doctora Tello se caracterizaba porque estaba ahí, los llamaba, estaba pendiente. Y fue tan interesante este trabajo que miren ustedes, a lo que yo quiero llegar es que no relajamos con los eventos adversos de los medicamentos de la tuberculosis. Miren esto, teníamos 35% del primer mes tenían algún evento adverso. Al sexto mes, el 15%. Y a lo largo de los meses, 1 de cada 10 pacientes iba a tener algún evento adverso que pudimos intervenir para poder evitar que el paciente abandonara o nos fracasara en el tratamiento. Si esta fue la razón por la que estos pacientes se curaron, no estoy seguro porque el N es muy pequeño, pero yo creo que sí nos da una puerta de decir que estas estrategias supervisadas funcionan, pero si se hacen bien. El problema es que estamos en supervisión asincrónica, y cuando se hace asincrónico estamos observando, y ya luego vamos a presentar los resultados de este trabajo, que no es para todo el mundo. Entonces, esto los invito a ustedes que están manejando pacientes con tuberculosis, que los eventos adversos hacen eco en los resultados. Y si no los manejamos de forma adecuada, pues esto va a seguir impactando en los resultados negativos de los tratamientos de la tuberculosis. Yo creo que para no alargarles el cuento, porque aquí podemos hablar muchísimas cosas, y uno de los temas que va a quedar es la infección latente para tuberculosis, que no lo quiero tocar el día de hoy porque quiero que esto sea una sesión completa para que podamos resolver inquietudes del tratamiento de la infección latente por tuberculosis. Esto era un update de lo que tenemos en diagnóstico, lo que tenemos en tratamiento, de lo que se viene en los esquemas acortados de tratamiento de la tuberculosis y de lo que tenemos en la terapia antirretroviral. Ese es el Twitter, que ya cambió el logo, pero pues sigue siendo el mismo. Espero que no tengamos que emigrar y nada, abierto a las preguntas y muchísimas gracias. Doctor García, muchísimas gracias por su magnífica intervención. Sin duda nos ha ilustrado bastante en los últimos temas de interés en el manejo del paciente con tuberculosis, especialmente el paciente con coinfección. Desde nuestra práctica clínica en los programas de atención, pues hablamos en los equipos integrales, dado que enfrentamos barreras estructurales, ¿no? En la atención y sobre todo en el seguimiento del paciente. En Colombia los programas de tratamiento para la tuberculosis están separados de los programas de tratamiento del VIH, y esto genera ciertas incomodidades o inconformidades en ambos lados del tratamiento de la coinfección, empezando en el abordaje de lo que tenemos que monitorizar de los lineamientos y su aplicación en la vida real. Yo pienso que tenemos que empezar desde los programas en mejorar esta conexión con los programas de tratamiento VIH y TBC. Evidentemente, y algo que estamos en mora es mi pregunta: ¿por qué el programa de VIH, que dispensa mensualmente el tratamiento del VIH, por qué no puede dispensar el tratamiento de la tuberculosis? O sea, ¿qué hace que se limite que el programa de VIH no dispense el tratamiento de la tuberculosis y el paciente tenga que ir a un programa de tuberculosis solo a la dispensación del medicamento? Y que los eventos adversos, no sé si está en dos programas, no sea identificado y atendido de forma oportuna. Hay varias preguntas que vienen acá interesantes,
Gustavo nos pregunta qué tipo de nutrientes. Evidentemente aquí lo que necesitamos es que el paciente coma, mejore su estado nutricional. Un estudio que desarrollamos en la fundación de todos nuestros pacientes con tuberculosis, que ya llevamos un registro de más o menos 1.400. Hoy día una de mis investigadoras, que es Sofía Montes, que pues, vamos con nuestra base, diferentes proyectos, pero aquí tenemos un registro de 1.400. En su momento evaluamos cuál era el factor más importante que llevaba a que el paciente se muriera. Y pues lo mismo de hace 100 años, la desnutrición. ¿Cuál era el factor que más impactaba? El estado nutricional. Entonces, ¿qué es lo que deben comer? Lo que ellos, proteínas, el suplemento nutricional es lo más importante. Una de las preguntas que podría hacerme Gustavo es, ¿hay algún papel en la vitamina D? Sí, parece ser que la vitamina D, los que tienen déficit de vitamina D tienen un mayor riesgo de desarrollar infecciones, es porque la vitamina D afecta el fagolisosoma, y por lo tanto, al no generarse la fagocitosis adecuada de los microorganismos, va a generarse un mayor riesgo de infección. Vergara Muñoz nos dice qué se está haciendo en las cárceles del país. Desconozco qué se está haciendo porque no trabajo en cárceles, pero pues, a ver, no es que desconozco, no, sí sé que se vienen haciendo unos trabajos en Cali, especialmente en cárceles, por personas de los programas, del programa local de tuberculosis. Pero como no llevo estos trabajos y estos estudios y no participo en estos trabajos colaborativos y extramurales, pues extramurales fuera de la institución en la que trabajo, no podría darte mucha información referente a esto. Gustavo Bebe nos pregunta que cuánto tiempo puede estar inactiva la bacteria a nivel pulmonar sin desarrollar la enfermedad. Toda la vida. La micobacteria va a entrar en un estado de latencia. Ese estado de latencia va a estar ahí. Hay personas que hablan de que nos estamos reinfectando constantemente, pero que nuestro sistema inmunológico es capaz de controlarlo, o sea que hay una infección, reinfección, infección, reinfección, y el sistema inmunológico lo va controlando. Pero asumimos que esa micobacteria puede permanecer mucho tiempo hasta que se dé la condición y el sistema inmunológico no lo controle. Nos pregunta Josué que ¿y por qué no se envía un lavado broncoalveolar como un examen de primera instancia? Uno, pues porque no queremos que nuestros diagnósticos de la tuberculosis se hagan en medios hospitalarios, donde vamos a tener disponible el lavado broncoalveolar. Los pacientes ambulatorios, esta prueba, pues se puede demorar y lo que necesitamos es tener diagnósticos oportunos. Entonces, una de las pruebas, más que el lavado broncoalveolar, los pacientes con tuberculosis pulmonar, es la prueba de la biología molecular, la PCR. No lo nombré, pero en el algoritmo que deben haberle tomado pantalla, existen PCRs, las pruebas moleculares, en muestras no respiratorias, orina, materia fecal, ¿sí? La prueba de materia fecal viene ganando muchísima fuerza, pero en muchos de los laboratorios no las hacen. ¿Por qué? Porque no tienen validada esta prueba en muestras no respiratorias. Eso es ya por un problema, digámoslo, de buenas prácticas de laboratorio, donde no hacen pruebas más allá de lo que el inserto les dice. Entonces, por eso les digo que necesitamos más investigación, más equipos en investigación en la parte diagnóstica, para que entren y no generen, no tengamos esas barreras que vamos a encontrar en los laboratorios asistenciales. Doctor Anónimo García, dice que, dime. Una pregunta muy frecuente es el uso del trimetoprina en los pacientes con diagnóstico reciente de enfermedad por VIH y enfermedad tuberculosa pulmonar. Si lo debemos dejar, si el paciente ya inició terapia y realiza después la tuberculosis bien indetectable, ese es el punto clave para decidir si dejamos el trimetoprina. Acuérdate que es que eso fue una decisión operacional. Esa fue una decisión en ambientes de alta carga de la tuberculosis, que lo aterrizamos a un país donde teníamos el recurso de poder tamizar los CD4. Entonces, en los países donde se daba la sospecha o tenían un diagnóstico no confirmado de tuberculosis, sino un confirmado clínico, no tenían el aislamiento microbiológico, pero tienen la caracterización clínica, el paciente le empezaban el tratamiento, y como el neumocistis es otra de las condiciones, los pacientes con enfermedad avanzada
le empezaban el tratamiento del el trimestoprim sulfametoxazol también como profilaxis. Entonces, cuando esa guía la bajaron hace más de 10 años, pues quedó ahí metida y se quedó como un indicador operativo, pero las personas no entienden que es que a mí me puede dar una tuberculosis con no sé de 4 de 500. Yo no necesito porque no estoy a riesgo del neumocistis en ese momento, y este paciente, pues el administrar el trimestoprim sulfametoxazol es una pepa más, y lo único que vamos a condicionar es eventos adversos, interacciones no, pero sí eventos adversos y polifarmacia. Entonces, aquí ahí es que realmente ese indicador, como lo tiene, y creo que lo tiene lo de la cuenta de alto costo, pues no es un indicador aplicable, y eso tiene pues su lógica en ese momento. O sea, no es para hacerlo en todos, solo en aquellos pacientes que tienen un riesgo de desarrollar neumocistosis. De acuerdo, doctor. Otra duda dentro de los médicos de atención hospitalaria en los servicios de urgencias, especialmente es el caso del paciente con una clínica muy sugestiva de tuberculosis pulmonar o diseminada y que tiene pruebas, incluso pruebas moleculares negativas. Esto enfoca un poco lo que es el abordaje y el tratamiento empírico. eh, pero cuando se logra instalar tratamientos empíricos en este tipo de pacientes, muchas veces estos no son continuados en los centros de tratamiento periféricos por la falta de una confirmación bacteriológica. Sí, ¿Realmente estos eh, casos deben ser mejor abordados? ¿Deben llevarse un lo que poco más pasa la es que vamos discusión? a tener las barreras nuevamente de implementación. No todos los laboratorios tienen los mismos métodos diagnósticos, y además, no todas las instituciones. Y además, hacemos pruebas que se van a demorar porque son pruebas de remisión. Entonces, cuando salen, las personas que entran a estos programas, o quienes están en estos programas, pues les han dado unas definiciones operativas y buscan ser así. Pues yo los entiendo, pero lo que tienen que entender es que si el paciente es VIH, es inmunodeprimido, el ver empezado el tratamiento de la tuberculosis, y si el paciente tiene una mejoría clínica, claro, así no tengamos el aislamiento microbiológico, la recomendación es continuarlo y mantenerlo. Igual, cuando se empieza, no es que a todo el mundo lo vamos a empezar. Pacientes que tienen un riesgo mayor de mortalidad por tuberculosis si no se le ha iniciado un tratamiento de forma temprana. Entonces hay pacientes que llegan con un cuadro, una sospecha de una meningoencefalitis linfocítica, que uno de los diagnósticos es la tuberculosis en nuestro medio. Se descartó cripto, se descartó enfermedades hemato-oncológicas, bueno, un montón de cosas, pero el empezar el tratamiento de forma oportuna en la tuberculosis meningia, pues va a condicionar que la mortalidad sea menor. Eso lo veo, y desafortunadamente el paciente se va. No debería ser el programa quien lo quite, y pues yo creo que la evolución clínica, cada caso es un caso particular que debe ser evidentemente estudiado de muy forma individual con su médico tratante, y definir, bueno, por qué le empezó este tratamiento, y no a la ligera, porque ¿qué ocurre? Que se lo quitan y el paciente presenta un empeoramiento clínico y luego debuta, y ahí sí tiene la manifestación de la enfermedad. O también es cierto que le han empezado un tratamiento, se han relajado, no buscaron otra causa, porque no solamente todo es tuberculosis, tenemos otras condiciones que deben ser abordadas y diagnosticadas de forma oportuna. Entonces, aquí eso es una balanza. Ese es el paciente más difícil, es el que tenemos muchas veces en hospitalización. De acuerdo. De acuerdo. Doctor, el inicio de la prednisona sin duda como bien lo dijiste, está subutilizado, ¿no? Para estos pacientes con riesgos de reconstitución, eh, que empeoran su condición. ¿Cómo operativamente esto cómo nos va a facilitar o cómo le va a facilitar las cosas al paciente
Sí, pues tenemos dosis preestablecidas de 40 miligramos, serían 8 tabletas de 5 miligramos de prednisona. Entonces, yo pienso que también fortalecer el seguimiento y la orientación desde los servicios de farmacia es muy importante. En la consulta yo he encontrado muchas preguntas sobre si lo tomo en ayunas, si puedo tomar la vitamina después de los medicamentos, y muchas veces existen muchas dudas en los programas sobre cómo resolver u orientar a los pacientes. Sobre la forma de administración, evidentemente tenemos problemas de farmacovigilancia, así como en VIH, tuberculosis debería existir un químico farmacéutico que esté vigilando y supervisando, no obstaculizando la dispensación de los medicamentos, porque es que esa es otra cosa a lo que hemos caído. Muchas veces eh, el tener una persona que la idea es mejorar la administración del medicamento, lo que se convierte es en una barrera para la dispensación del medicamento. Entonces, hay cosas por mejorar. Yo creo que no todo está perdido. Yo pienso que hemos ganado mucho. La pandemia nos debilitó. Esto es la realidad y por eso empecé con esta foto de la tuberculosis en las guerras. Pues la pandemia, guerra y hambruna se va a comportar igual. Son oportunidades para mejorar. La red y la alianza que tenemos en el Valle debemos volverla a fortalecer en muchos aspectos. Muchos grupos están trabajando haciendo investigación operativa en campos y pudiendo aportar, y cualquier conocimiento que se genere es una gran ganancia en lo que es el ámbito de la tuberculosis. El problema, y nuevamente, es que el diagnóstico de la tuberculosis está siendo retrasado. No lo estamos diagnosticando en el ambiente comunitario y no lo estamos haciendo los estudios de contacto como debería ser, que ese es un tema hermoso donde debemos fortalecer el estudio de contacto. Y pues está ocurriendo que ya empezamos a tamizar, pero estamos tamizando de forma desbordada a pacientes que no tienen ningún riesgo. Y a pacientes de altísimo riesgo no les estamos haciendo las pruebas de pesquisa. Ejemplo, terapias biológicas, porque cada vez me encuentro paciente con tuberculosis que en su vida el reumatólogo como una prueba, sí, eso es hace Buena parte de la práctica clínica. buena práctica clínica, debería tener la PPD. Y con sorpresa estamos viendo que a pesar que se tamiza, están reactivando muy temprano y lo que ya me está diciendo es que la PPD, una prueba no es suficiente. Tendríamos que hacer al menos 2 pruebas. Y si vamos a ir a la costo efectividad de estas pruebas, no. Y ahí es donde tenemos que echar mano a las nuevas metodologías como la prueba de liberación de gamma interferón, y yo creo que esa es una prueba que en nuestro medio va a llegar a resolver un gran dilema que tenemos en lo que es en las barreras de la implementación. Nuevamente, tenemos las pruebas, pero las estamos implementando mal. ¿Ok? Y hay que llegar entonces a fortalecer que a medida que se van introduciendo, sus costos van a ir disminuyendo, yo creo. Y bueno, aquí es donde también se tiene que tener la regulación de todas estas pruebas. De acuerdo. Bueno, no, yo creo que muchísimas gracias. Evidentemente De hay muchas acuerdo, doctor. preguntas, hay preguntas de investigación, hay preguntas de operativas, pues que ya en otros momentos, en 1 hora y media no vamos a poder resolver todo. Era más una puesta al día de lo que tenemos, para dónde vamos. Esto es de sentarnos horas y horas completas, o sea, estos talleres de tuberculosis nos podemos quedar toda una mañana hablando de diagnóstico, o toda una mañana hablando de tratamiento, toda una mañana hablando de farmacoresistencia, y pues lo único que los invito es que estén atentos porque pues van a venir diferentes áreas de TV, y bueno, nada, y muchísimas gracias y Muchas nada, gracias a todos por su activa participación. Más de 400 participantes esta noche. Para nosotros fue un gusto. Los esperamos el próximo mes con la sesión del mes de agosto del curso Reviva 2023. Doctor García, muchísimas gracias por su excelente charla y bueno, buena noche a todos. hola, buenas noches.